Buenos días a todos y bienvenidos. Para los que no me conozcáis, soy Juan Carlos González, el director del Instituto Andaluz. Creo que ya ha aparecido antes, con lo cual sobra cualquier tipo de presentación y no voy a ser especialmente prolijo en las presentaciones. Sí que permitidme una cosa, que es agradecer a todo el equipo, tanto de la Secretaría General de Regeneración como del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, el esfuerzo desarrollado para poder celebrar estas jornadas. Pero también muy especialmente a los evaluadores de políticas públicas, muchos de los cuales estáis aquí, que de manera altruista y en gran medida dedicando una parte de vuestro tiempo muy importante nos estáis ayudando a consolidar un espacio y un reconocimiento que no solo es porque nosotros lo digamos, que nos retroalimentamos y está muy bien, sino porque ya es reconocido a nivel internacional. Solo os quiero decir una cosa que me comentaba una persona en las pasadas jornadas de Novagop, que era Alberto Ortiz de Zárate, más conocido como Alorza, que todos conoceréis por redes. Me decía, el esfuerzo que está haciendo el Instituto en evaluación de políticas públicas es único a nivel nacional. Bueno, pues eso en gran medida es debido a todos vosotros. Nosotros lo que ponemos son los medios en la medida que podamos, y Mar lo sabe y lo sabe bien todo su equipo, que desde mi parte no va a quedar ningún tipo de esfuerzo. Bueno, sin más, os presento a quien mejor puede comenzar este debate, que van a ser dos personas que se encuentran a mi izquierda y a mi derecha, don Francisco Velázquez y Andrea, si no me equivoco, tu apellido Andrea Comte. Ambos van a introducir las dos experiencias y vamos a comenzar con Francisco Velázquez, que actualmente es el secretario general del CLAD desde el año 2018 y estará hasta el año 2020 y esperemos que renueve, porque creo que se puede renovar un mandato más, con lo cual estaría también hasta el 24. El CLAD, para los que no lo conozcáis, es una institución internacional que promueve el análisis e intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, organizando reuniones periódicas especializadas, publicando obras, presentación de servicios, realiza estudios, investigaciones y actividades de cooperación técnica entre los países miembros. Están todos los países latinoamericanos, España y Portugal también, por supuesto, y preparan también, es una de sus grandes misiones, cartas, por ejemplo, la Carta de Función Pública, la Carta de Ética Pública, que es de las últimas que habéis publicado hace relativamente poco, que sirven de guía y orientación en la política pública en materia de administración pública, tanto en recursos humanos como en la reforma de la administración, porque también hay una de mejora en la calidad de la gestión de la administración pública. Y es un organismo que tiene por eso muchísima trascendencia, reúne a los ministros de administraciones públicas de los distintos países o los responsables, en su caso, de la política pública, y también tiene influencia muy notable como digo, en todo lo que es la política pública de la administración iberoamericana. Paco Velázquez es alto funcionario de la Administración del Estado español, con una amplia trayectoria nacional e internacional en la reforma del Estado. Ha sido director general en 6 ministerios, subsecretario del Ministerio de Interior y Administraciones Públicas, y también fue presidente del CLAD en el periodo 2004-2008, en aquel momento en su condición de secretario general para la Administración Pública. Permítanme que cite alguno de sus cargos, no voy a citar todos, pues serían muchos, pero en el año ya 82 empezó siendo director general del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública. O sea que creo que más o mayor experiencia que la que él va a desarrollar no será mucha. Y en este campo también trabajó durante los años 96 a 2004 desde una subdirección adjunta en la Dirección General de Función Pública. En el 2004 fue designado secretario general de Administración Pública. Si os dais cuenta, 2004-2006 son los momentos también un poco preparatorios del Estatuto del Empleado Público, que creo que tomó parte y que formó parte también en aquel momento. Luego pasó al Ministerio de Interior, desempeñando bastantes cargos en Protección Civil y finalmente en Policía y la Guardia Civil, en la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Y la última etapa estuvo como consejero en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde coincidimos durante unos años, y desde entonces, más que un compañero, es un buen amigo y una persona que realmente de esto sabe y sabe mucho. Y lo último, que lo dejo para el final, es sevillano. Por lo tanto, para él también es muy importante estar aquí en Andalucía. Como no hemos puesto y él tiene una presentación, Andrea y yo nos vamos a sentar allí para poderla ver. Os dejamos con Paco. Gracias.
Bueno, el tema de la evaluación sobre el que os voy a hablar, hay que reconocer, lo ha dicho ya alguno de los ponentes con anterioridad, en primer lugar que el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Junta de Andalucía ha sido pionera en este tema. Lo fuimos también, lo decía Juan Carlos, cuando nosotros estábamos en la Secretaría General para la Administración Pública, creamos la EVAL entonces, pero la EVAL murió con un gobierno, pero tampoco el siguiente gobierno lo ha levantado, con lo cual pues la EVAL está muerta y algunas de sus funciones las ha cogido otro organismo ya más dependiente del Ministerio de Hacienda y más de control del gasto, como ustedes conocen, que es AIREF. Bueno, el tema de la evaluación es un tema poco querido por los políticos, lo ha dicho finamente el vicepresidente, y es relativamente lógico. Y de eso vamos a hablar cuando yo os señale un poquito la panorámica de lo que ocurre en América Latina. La primera idea que tenéis que tener en cuenta es que en América Latina, en general, los países tienen un desarrollo administrativo menor que en el ámbito de la península ibérica. Ha dicho Juan Carlos, buena parte de los miembros del CLAD son, por supuesto, todos los de habla española y portuguesa en América. Y, por cierto, también Angola, que ahora ha pedido su integración. Pero los tres que están en la península ibérica, uno es muy pequeñito, que es Andorra, y otro es Portugal y España, obviamente están algo más desarrollados, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista administrativo, de la potencia de su función pública, de la tradición de sus instituciones y, digamos, de sus servicios públicos, entendidos en sentido genérico. En ese sentido, cuando miréis el ámbito latinoamericano, tenéis que verlo desde esa óptica, la óptica de un menor desarrollo y, en consecuencia, una actuación, digamos, de los poderes públicos con menor incidencia en los ciudadanos y quizás, en general, menor preocupación. Lo que no significa que no haya actuaciones de relieve muy interesantes que cada uno de nosotros pueda pensar, porque una de las características de Latinoamérica es precisamente, como ustedes recordarán, ya desde el siglo XIX, es su inmensa capacidad para incorporar de forma inmediata cualquier nuevo modelo, norma jurídica, institución o actuación relacionada con los poderes públicos. Las incorporan inmediatamente a sus constituciones, pero como decía Maquiavelo, pues a veces se olvidan con tanta prontitud como se adoptan, y este es uno de los grandes problemas en general del subdesarrollo o del mediano desarrollo que pueden tener determinadas instituciones. De manera que yo les voy a contar, si soy capaz de darle al cacharro este, que no sé a dónde tengo que dirigirme, o está apagado también. Bien. Bueno, os la voy pasando desde aquí, yo no tengo ningún problema, no se preocupe. ¿O no la pasamos? Bueno, la situación en América Latina es de... Este. No, pero yo lo que quiero es tirar para atrás, ahí. Primero, el gran dinamismo del que he hecho una referencia con anterioridad, en el sentido de que se incorpora rápidamente. Segundo, tenéis que tener en cuenta también que hay ciertos avances, más en unos países que en otros, pero en general avances en los últimos años. Tercero, que sí que es verdad que podemos hablar ahora en este momento de la extensión de la evaluación. Es decir, en ningún país es algo raro. Ahora, cuando empezamos a analizar, es decir, bueno, esto está extendido a todos los organismos, en absoluto. Fijaros que ni siquiera en España esto está extendido, como sabéis perfectamente. Ni siquiera la Junta de Andalucía está extendido. De manera que el planteamiento es, sí, hay instituciones donde está extendido, por ejemplo, como ocurre siempre en el ámbito de las administraciones públicas latinoamericanas, en el ámbito de las contralorías sí que hay desarrollo, sí que hay actuaciones,
En los ámbitos relacionados con los ministerios de Economía y Finanzas o Hacienda Pública, como queráis llamarlo, también hay desarrollo, pero ahora ya en el resto el asunto es más complicado. Y los resultados son irregulares. Los resultados son, y de esto vamos a hablar durante toda la pequeña charla esta, en unos países hay mayores, en otros hay menores, en otros son pura y simplemente inexistentes. ¿De dónde viene el interés por la materia? Y esto es realmente importante para vosotros que sois estudiosos y practicantes del asunto. En primer lugar, de los organismos internacionales. Y en ese sentido hay que señalar que todos los organismos, se me ha olvidado poner aquí la Unión Europea, pero también, por supuesto, la Unión Europea, son partícipes, son auspiciadores, son financiadores, generan de alguna manera proyectos que la evaluación conforma parte sustantiva de su actuación. En ese sentido, nosotros en el CLAD, desde hace muchos años, quizás los mejores estudios sobre la materia se efectuaron por personas que en aquel momento desarrollaban su trabajo en el CLAD, como Nuria Cunil y otros. CLEAR es muy importante esta institución en América Latina porque es, digamos, la reunión de un grupo de profesores en México que ha conseguido extender la cuestión de la evaluación a la práctica totalidad de los países de América y se celebra todos los años una semana o 2 semanas en relación con la evaluación y se celebran múltiples actos y múltiples jornadas y múltiples ponencias sobre esta materia. Y por supuesto, y esto es muy importante, las organizaciones internacionales financiadoras como son BID, CAF, el Banco Mundial, UNDESA no es financiadora, pero sí en las Naciones Unidas auspicia este tipo de cuestiones, la OCDE en los últimos tiempos, en la medida en que van incorporándose países ya de mediano desarrollo y que auspicia también este tipo de cuestiones. ¿Qué hacen los organismos internacionales? De alguna manera están obligando desde hace unos cuantos años a que cualquier proyecto que financian tiene que contener un elemento de evaluación y de ahí están desarrollando ya actividades en el resto de las actuaciones. La evaluación, voy a hacer un repaso de las cuestiones diversas que nos preocupan allí. ¿Qué es? ¿No? Pues según los actores, unos lo identifican de una manera u otra. Para unos es simplemente rendición de cuentas, para otros son mecanismos de mejora, para otros es una forma de valorar los programas y para otros son a ver qué resultados tienen las personas. ¿Qué significa esto? Significa que con mucha frecuencia hay confusión. Hay confusión de los conceptos e incluso cuando hablan del mérito y la capacidad, hablan de la evaluación de las personas. No, estamos hablando entonces de selección desde nuestro punto de vista, pero en todo caso ellos comparan unas cosas con otras y a veces, incluso en las encuestas que hemos hecho en el CLAD, las mezclan unas cuestiones con otras. Primera actuación o primera idea que me gustaría que tuvierais claro desde el punto de vista del discurso político e incluso el discurso administrativo, la evaluación está bien posicionada. Es positiva. Todo el mundo dice que la evaluación, hay que hacer la evaluación. Otra cosa es hacerla, pero todo el mundo dice que hay que hacerla. Y en buena parte de los países de América Latina, pues todo el mundo habla de evaluación, incluso en Chile, donde han tenido en estos momentos un problema gordo, como sabéis, ¿no? de orden público, precisamente podríais analizar perfectamente por no haber evaluado cuáles son las consecuencias de una determinada política pública que usted pone en funcionamiento. Entonces ha tenido que retroceder el gobierno y ahora empezar de nuevo cuando quizás si lo hubiéramos hecho un poquito más científicamente nos hubiéramos dado cuenta de que determinadas medidas tienen unas consecuencias determinadas, ¿no? Y entonces, ¿dónde desarrollan estas evaluaciones en la mayoría de los países? Pues hombre, cuando se trata del gasto público, pues sí, de alguna manera se tiene en cuenta cuando se trata del gasto público. ¿En las demás cuestiones se tiene en cuenta? No. ¿Se tiene en cuenta en todas las cuestiones relacionadas con el gasto público? En algunas. ¿En cuáles? En las que están más relacionadas con los ministerios económicos. ¿Y en todos los países? No.
en los países medios y un poquito altos de desarrollo, por ejemplo, en general, por ejemplo, parece mentira que haya ocurrido esas cuestiones en Chile, donde es probablemente la punta de lanza, ¿no?, o el mascarón de proa de este tipo de cuestiones, donde están más desarrolladas, ¿no? ¿Cuáles son las características mínimas, ¿no?, de la evaluación? Bueno, pues que ustedes lo conocen ya y intentan de alguna manera insistir en este tipo de cuestiones. Pues primero, que exista formalmente. ¿Formalmente qué significa? Pues en una ley, en un reglamento, en una norma habilitante suficiente, ¿no? Segundo, que la institución que lo lleva a cabo tenga autoridad en el Ejecutivo. Porque si es una institución lateral, y si hiciéramos el análisis ahora de la EVAL en España, pues nos encontraríamos con esa situación, porque era lateral en el Ejecutivo, es decir, no tenía poderes, digamos, importantes. Tercero, que las actividades sean regulares. Yo recuerdo que en la EVAL, los problemas que teníamos era que teníamos que insistir tanto para hacer una evaluación que cuando empezábamos a hacerlo estábamos ya agotados. Es decir, y esa es la verdad. Primero, no existía cultura, no existe cultura, y el resultado es que cuando le preguntas a un ministro si le gusta que valoren su política de transporte, pues dice que no, que ya la valora él, o que ya la valora el Parlamento cuando más o menos le controla, ¿no? Entonces, esto es algo dificultoso, como todos ustedes sabéis. Tener herramientas para el seguimiento de las actividades y tener una intención de ir avanzando, ¿no?, de una cobertura global, no solo de hacer una actividad evaluativa en un aspecto concreto. Y finalmente, el último elemento es, de la evaluación sale una información, y esa información tenemos que utilizarla. Lo que no podemos hacer es esconderla. Lo que no podemos hacer es dársela al ministro y el ministro la esconde y dice, bueno, esto que no se entere nadie. Y esta es la tendencia inmediata, sobre todo cuando la evaluación no es positiva. Entonces la evaluación no sirve para poco, ¿no? Bueno, a partir de 2005 podemos decir que sí ha habido una cierta expansión en América, estamos hablando en América, en la medida en que esta contradicción permanente entre el gasto público y la calidad de los servicios, pues obligaba, y verán ustedes cómo de las políticas resultantes de los conflictos existentes, por ejemplo en Chile, sale un incremento de este tipo de cuestiones. Es lógico, ¿no? Es lógico. Bueno, vamos a ver cuáles van a ser los resultados y vamos a ver cuál es la reacción de la gente, ¿no?, que es una de las fórmulas que nos interesan de la evaluación. Bueno, ha habido presiones por la extensión de los servicios, las demandas por incorporar, las restricciones macroeconómicas han sido también uno de los elementos esenciales de la extensión a partir del año 2005 de la evaluación, en la medida en que había que ver cuánto nos gastábamos y, en definitiva, cuáles eran los resultados. ¿Dónde ha habido algo? ¿Y dónde los demás, de alguna forma, imitan? Pues los países que siempre nos salen en América Latina son estos cuatro. Nos sale en primer lugar Chile. Por eso digo que es lamentable que haya ocurrido todos estos problemas en Chile ahora, porque es un poquito el mascarón de proa. Chile, Colombia, México y Brasil. En todos estos países, lo repetiré varias veces y tenéis que tenerlo en cuenta, existen dos países. No sé si, no me atrevería a decirlo de España, pero también. Existe la capital, algunas de las grandes ciudades o algunos de los grandes territorios y el resto. Pero allí esa diferencia es mayúscula. Por ejemplo, si ustedes conocen Colombia o van a Colombia, en Colombia se encuentran con que la capital Bogotá es relativamente una ciudad casi europea. O Ciudad de México. El centro de Ciudad de México es prácticamente europeo. Tienen ustedes las mejores tiendas, los mejores servicios, los mejores restaurantes. Tienen ustedes, se encuentran casi como en París. Pero avanzan ustedes unos kilómetros hacia alrededor y aquello ya no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es lo que ocurre en muchos de los países de América Latina, incluso en los que están más desarrollados, como son Chile, como son Brasil. Por ejemplo, la burocracia brasileña es una burocracia bien formada, competente y
bien instruida y que hace bien sus cosas y sus programas están bien hechos. El único problema es que solamente prácticamente actúan en tres ciudades, que son Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. Y el resto, complicado. El resto, como decía un amigo mío, arde como el Amazonas, ¿no? Es una característica que puede extenderse a muchos de los países de América Latina, y en México pues ustedes pueden tener una situación muy similar. Ustedes pueden tener un nivel altísimo desde el punto de vista intelectual, cultural, científico, incluso, pero eso está resumido o está residenciado únicamente en las grandes ciudades o en alguna gran ciudad, y en el resto estamos hablando de diferencias importantes. ¿Qué factores hay de avance? Bueno, pues en primer lugar, los organismos internacionales, lo hemos dicho antes, las demandas de participación ciudadana también son importantes, las tendencias internacionales, las exigencias de bancos y organismos financiadores de proyectos. Fíjense que en la mayoría de los países de América Latina, con independencia ahora ya de los niveles medios o altos de desarrollo que hayan podido tener y que han disminuido la sufragación, ¿no?, de los gastos correspondientes en proyectos, pero en general los organismos internacionales, cada vez que dan una ayuda para hacer un determinado proyecto, obligan obviamente a evaluar el proyecto, obligan a tener unos sistemas de seguimiento que den los resultados correspondientes y en función de eso incrementar o no, o continuar o limitar el proyecto correspondiente. Y esto, claro, hace un efecto importante también para la educación administrativa de las personas que son los responsables de los proyectos públicos en los países. Los propios gobiernos locales han tenido que justificar su propia actuación, y esto lo hemos visto en España, lo vemos en todos los países, es decir, ya no son tanto aquellos dineros que se enviaban a determinados ayuntamientos o determinadas municipalidades, como les llaman allí, sino que también hay que justificarlas de alguna manera, y esto ha incentivado la evaluación. Esto hay una persona que además reside aquí, que es casero, que lo ha trabajado desde hace muchos años y que, por supuesto, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? A partir de 2010, pues las cuestiones han seguido evolucionando y podemos decir que la mayoría de los países tienen sistemas de seguimiento de los objetivos del gobierno, pero estaban en la fase inicial de desarrollo. Como siempre, claro, ustedes pueden encontrar situaciones distintas en Bolivia que en México o en Brasil, ¿no? Hay carencias en el sentido de hay con mucha frecuencia ausencia de metodologías establecidas de forma formal, la falta de articulación entre cumplimiento de objetivos e inversión de recursos, inexistencia de indicadores, y los informes no se utilizan con la frecuencia debida para el diseño y ejecución de otros proyectos. Esto es una característica que podemos entender en general en los sistemas que comienzan con el proceso de evaluación, pero allí podemos decir que son generales. Pero también hay un elemento positivo, que es que, bueno, de alguna manera la palabra y la institución funciona, ¿no? En el sentido de que hacemos un proyecto a ver cómo lo evaluamos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Los países reconocen la obligación a nivel normativo, incluso algunos a nivel constitucional. Ya les dije antes al principio que es muy fácil incorporar a la Constitución algo. Imagínense incorporarlo en España, incorporarlo en cualquier país europeo, es muchísimo más difícil. Pero allí con mucha frecuencia se modifica la Constitución y se incorpora, y eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Lo que pasa que a veces, una vez incorporada la Constitución, pues se olvida, ¿no? Pocos han desarrollado una tipología de evaluación explícita con metodologías y una planeación adecuada. Últimos datos, para que ustedes tengan también una referencia. Por ejemplo, hemos recopilado en el CLAB lo que ha ocurrido en el año 18 y 19, ¿no? En Guatemala, pues ha empezado a la evaluación de servidores públicos. Bueno, ya es un elemento importante, teniendo en cuenta que con frecuencia en muchos de estos países no existe un sistema de acceso meritocrático, sino que, bueno, a veces es meritocrático, a veces con frecuencia, sobre todo en los primeros tiempos de
cuando ha accedido un nuevo presidente de la República, pues esta parte no es meritocrática porque tengo que meter a los míos, y entonces solo cuando pasan un par de años se acuerdan del sistema meritocrático, que normalmente está plasmado en la Constitución y en las leyes, pero bueno, se utiliza, digamos, relativamente poco. En la República Dominicana, con un ministro que conoce muy bien, Juan Carlos, porque también ha residido allí, que es Ventura Camejo, bueno, pues hay un desarrollo importante, ¿no?, de un sistema de evaluación de desempeño institucional, lo que no significa que no siga habiendo en muchos aspectos un spoil system considerable, ¿no?, en determinadas instituciones. En Colombia ha habido también una evaluación de competencias de aspirantes a los cargos. En México, México tiene una característica también singular, que es que muchos de los estados, o algunos de los estados de México, saben ustedes, México es un estado federal, son poderosos desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista político, como ustedes ven, o desde el punto de vista del narcotráfico también hay algunos problemas reales que ustedes ven en los periódicos, pero son poderosos y en consecuencia desarrollan actividades importantes, ¿no? Y por ejemplo en Michoacán sí que han hecho algunas cuestiones. En Uruguay es probablemente la función pública más desarrollada de toda América, y en Costa Rica también con el Mideplan, y en Brasil incluso en la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, que es una buena institución, es probablemente la mejor que hay en América, pues han desarrollado la maestría profesional de evaluación y monitoreo de políticas públicas. El CLAD viene trabajando en esta materia desde hace mucho tiempo, y en el año 2013, por ejemplo, pues habla ya del principio de evaluación permanente en la administración pública y, digamos, lo incentivamos, lo auspiciamos, lo impulsamos con éxito, a veces más, a veces menos, pero en todo caso, digamos que creemos en ella y nos parece que es una de las funciones que tenemos que desarrollar. Y, por ejemplo, en esta especie de declaración de principios nosotros señalamos algunas de las cuestiones, y una de ellas es la evaluación de resultados. La evaluación tenemos que apretar, tenemos que seguir con ella, porque nos parece que es la que va a revelar el éxito o el fracaso de una determinada política y el seguimiento o no de ese tipo de actuaciones hacia el futuro. Hay algunos sistemas, ¿no?, en algunos países que siempre, como ven ustedes, suelen coincidir con estos 4 países que les he señalado con anterioridad. Unos hay evaluación con predominio de los aspectos de carácter político, otros con orientación predominantemente económica, pocos o ninguno, a veces, con orientación de ambas cuestiones. Y, sin embargo, podemos hablar, como siempre, fíjense que salen de nuevo los países, con evaluación documentada, Brasil, Chile, Colombia, México, y recordar esto que os he dicho antes y que ya lo he citado, que el centro y la periferia son distintos. Es decir, ustedes pueden encontrarse una administración de muy buen nivel, incluso en algunos casos superiores a los países desarrollados como el nuestro, como España, y sin embargo en la periferia encontrarse en una situación, no digo feudal, pero sí casi medieval. La credibilidad de los sistemas está relacionado con la calidad de los datos, con el origen de la evaluación. Fíjense que son sociedades muchas veces que no están demasiado asentadas, cuyos pilares no son muy fuertes. En consecuencia, por el hecho de venir del propio gobierno, pues son ya de alguna forma rechazadas. Y eso ocurre con mucha frecuencia porque incluso cuando la evaluación lo hace una institución pública, pues digamos que la oposición no la respeta. No la respeta o no le da credibilidad adecuada. Y la ausencia de mecanismos de retroalimentación es una cosa evidente, ¿no? Hay factores negativos que ustedes tienen que tener en cuenta también y que lo tienen y que casi los podíamos utilizar o desarrollar en el ámbito también de este país, ¿no?, de España. Escasez de recursos, capacitación insuficiente, metodologías complejas. Nosotros en el CLAD nos hartamos de señalar siempre que los procesos evaluativos tienen que ser simples, tienen que ser sencillos.
es igual que la evaluación del desempeño de los funcionarios. Si lo hacemos muy sofisticado, ¿el resultado cuál es? El resultado es que el funcionario divide los 12 meses por el número de semanas y por lo que tiene que aumentar cada día en el cumplimiento de sus objetivos. Y entonces cada semana pues pone unas décimas más, ¿no? Para que al final hay que llegar al cumplimiento correspondiente. Y entonces, en la medida en que sofisticamos el sistema, ni la dirección ni los evaluadores lo tienen en cuenta. Entonces, el resultado, ¿cuál es? Sí, hemos rellenado papeles, nos hemos reunido 400 veces, y sí, efectivamente tenemos impresos de todo tipo, pero digamos que el resultado no es demasiado bueno. Entonces, lo que nosotros planteamos siempre es que este tiene que ser muy simple. Tiene que ser simple, es decir, ustedes tienen que, en el instituto, tienen que formar a 400 personas y nos ponemos que tenemos que formar 500 en esta materia. Pues bueno, vamos a ver, pero no empecemos a sofisticarlo, porque si lo sofisticamos, pues el resultado es que, bueno, sí, habremos rellenado miles de papeles, pero muy probablemente nuestros resultados pues, son más o menos los mismos o incluso peores, ¿no? Costos de los procesos evaluativos, que evidentemente pues tienen su coste adecuado, y entonces cuando tenemos dificultades económicas, pues también con frecuencia esto es lo primero que nos cortan, y el bajo impacto electoral de la evaluación, esto es una verdad, como un templo, es decir, porque ni le interesa al que lo ha hecho, ni, bueno, es decir, comentar, desarrollar y hablar de los resultados de un determinado proceso, pues tampoco tiene, desde el punto de vista electoral, digamos, un coste, ¿no? Un coste más allá de la gran definición de esto ha sido un fracaso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características en definitiva? Y yo con esto ya casi voy terminando. La baja cultura de evaluación, la baja institucionalización, el interés, y esto es positivo, los estados en ser reconocidos como un estado moderno, que aplica experiencias innovadoras, que los organismos internacionales son partidarios, que la sociedad civil lo exige, de alguna manera, y las propias organizaciones no gubernamentales, y esto es positivo. La sociedad que quiere saber, oye, lo decía antes el vicepresidente de la Junta, ¿no? y la secretaria general, ¿no? La gente quiere saber también cuáles son los resultados de las políticas. Pero también hay interés por no evaluar. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Es decir, ¿por qué no avanza esto? Hombre, porque en términos políticos, incluso en términos de gestión pública, pues hay mucha gente que no tiene interés. Primero, porque esta corrupción que nos ha invadido en los últimos años y que ya existía, pero obviamente ahora la conocemos más, pues oye, hay interés en que esto no se conozca, ¿no? Obviamente la evaluación bien hecha lo revela de forma inmediata. Segundo, una cultura organizacional muchas veces autoritaria, ¿no? En el sentido de que, ¿y por qué alguien me tiene que buscar, ¿no? Si me han nombrado, si soy quien lleva la responsabilidad de este organismo, pues soy yo el que tiene que presentar los resultados y nadie tiene que vigilarme, ¿no? La oposición funcionarial, con mucha frecuencia también, es decir, cuando se refiere a la evaluación de los funcionarios y cuando se refiere también a que se tenga en cuenta o no cómo yo he desarrollado mi planteamiento, ¿no? El temor a las críticas de la oposición, ¿no? El ministro de Transporte no le gusta que se ponga blanco sobre negro en algunas políticas que son erróneas. ¿Y por qué? Porque en algunos países eso se utiliza, ¿no? Por no decir en todos, ¿no? Y mire usted lo que dice la evaluación, ¿no? El no reconocimiento del aporte de la evaluación y los procesos que a veces se tachan de complejos y de costosos. En muchos países tiene tendencia a ser un carácter formal, con un efecto muy limitado en el desempeño. Pero lo que dicen, por ejemplo, la evaluación ha de aportar estos autores, ¿no? Capacidad, estrategia y abordado tiene que ver el uso que da los resultados. Hacemos la evaluación y los resultados, ¿qué hacemos con ellos? No, ahí están los resultados. Bueno, ahí están los resultados, no. Tendríamos que cambiar el sistema. Si hemos llegado a la conclusión de que en un determinado proyecto
es negativo o tiene escasísimos resultados, vamos a ver cómo lo cambiamos, ¿no? Y eso necesita un compromiso de la autoridad política y de la autoridad administrativa, y en consecuencia es un proceso, digamos, de modificación profunda de lo que son las políticas públicas, ¿no? Fíjense esta idea, que a mí me gusta especialmente. Dice, la evaluación permite vincular lo que sucede con lo que se espera que suceda. Esta diferencia, que existe, es la que debemos de retener para, a partir de ahí, desarrollar una nueva actuación. Dice, es un error creer que solo la evaluación externa es independiente y que nunca la evaluación interna puede ser independiente. Falso. Muchas veces creemos de, no, vamos a traernos a alguien de la gran empresa que no sé qué, nos va a hacer una evaluación. Bueno, la gran empresa cobra. Y cobra por que usted, que es el que ha señalado la evaluación o el que la ha pagado, pues que esté contento, ¿no? Porque si le va a decir que todo aquello es muy malo, pues entonces no le va a contratar la semana que viene o el año que viene, ¿no? Entonces, no significa eso que las empresas externas lo hagan mal, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que de alguna forma están más, digamos, retenidas, ¿no? por el planteamiento de no perder el cliente, ¿no? En consecuencia, la interna también puede ser muy buena y de hecho es la mejor. Es la mejor, es decir, la gente que a veces ha ayudado también por otros elementos externos que conocen determinadas prácticas. Pero lo mejor es tener, como ustedes llevan formando tiempo, grupos de evaluadores internos. La evaluación interna independiente puede ser uno de los pilares en que se apoye la gestión pública innovadora, además. Es decir, la medida en que son personas que van sacando las diferencias, las dificultades, ¿no? Fíjate, nosotros hemos sacado algunas estadísticas, aproximadamente entre el 13 y el 15% de los países de América Latina poseen modelos de evaluación. Bueno, esto estamos hablando en el ámbito de los gerentes, de las personas directivas. ¿Con qué resultados? Pues irregulares incluso en el caso de los más desarrollados de todos, que son los chilenos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no son exactamente los elementos determinantes para la continuación en el desarrollo de su actividad o para de su eliminación, pero sí que es verdad que se hacen formalmente, ¿eh? Y entonces se van extendiendo y en algunos países pues tienen su referencia, ¿no? También otro de los elementos, ¿no? Una de las evaluaciones que también nos preocupan a todos es la evaluación del desempeño de los funcionarios, que es un reto en la región, ¿no? Eso es un reto, pero también tiene mucho que ver por cómo lo seleccionamos, ¿no? Si lo seleccionamos porque el partido político A ha ganado las elecciones y los ponemos allí dentro, pues tampoco somos demasiado partidarios de evaluarlos, ¿no? Porque al final son los míos, ¿no? Son los... Entonces, estamos en esa contradicción permanente, aunque podemos decir que se va avanzando, ¿no? Bueno, hay algunos principales problemas específicos encontrados. El avance importante, pero todavía incipiente, la obligatoriedad que en realidad es potestativa, es decir, en teoría hay una norma, hay un decreto, hay una ley, una constitución, pero bueno, no se cumple del todo. La necesidad de modificar las consecuencias de la gestión del rendimiento y que las altas direcciones no suelen estar comprometidas con la gestión del rendimiento, a pesar de que podrían ser las más beneficiadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final las tendencias, las preocupaciones no están demasiado desarrolladas, como corresponde también a sus preocupaciones más evidentes, y eso tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo, con la preparación de la función pública, con el control parlamentario, con la transparencia, con todo este tipo de cuestiones como conocéis. Aquí hay un chiste que no se ve, o sí se ve, ¿no? Dice, por ejemplo, en lo que se refiere a los funcionarios, dice, ¿qué recibe nuestro ejecutivo principal en una empresa cuando hace un buen trabajo? Dice, una bonificación de 50 millones de dólares. Dice, ¿y qué recibo yo si hago un buen trabajo? Dice, más trabajo. Dice, adivina la razón por la que no estoy motivada. Dice, porque tienes unos genes muy malos, ¿no? Pues sí, es probable que esto sea así, pero vosotros sabéis también que este es uno de los grandes problemas cuando lo tenemos en el interior de la administración pública. Y aquí cito una
una cita de un amigo mío, Pedro Medellín, cuando dice que las carreteras se hacen por pedacitos para que todos puedan comer ahí, los contratistas y sus padrinos políticos. Y los macroproyectos se emprenden porque en la corte del presidente de turno hay alguien que quiere hacer un puerto en el Pacífico o pavimentar el istmo. Esto es brutal, pero lamentablemente yo que me recorro los países de América Latina con frecuencia, y a pesar de que aquí también en este país podemos dar ejemplos que los tenéis en la cabeza a todos vosotros, bueno, pues hay trenes aéreos de estos hechos a la mitad, hay puertos hechos a la mitad, y cuando preguntas, ¿y esto por qué está así? Dice, no, pues porque esto lo empezó el presidente A, y luego cuando llegó perdió, y el presidente B lo dejó así. ¿Y cuánto se había gastado? Pues no sé cuántos millones de dólares. Entonces, esto es complicado. Ahora que también, aquí entre nosotros, y sin que salga y que esto no lo oiga nadie, también podemos aplicarlo a determinados aeropuertos en este país, ¿no? Bueno, a veces la evaluación es casi imposible. ¿Por qué? Y ya con esto termino, porque la información es una fuente de poder, porque los fines de algunos funcionarios no coinciden con los del resto del gobierno, y esto es verdad cuando las funciones públicas son demasiado poderosas y los gobiernos muy débiles, o al contrario, pues digamos hay incompatibilidad, no digo de caracteres, pero sí de fines. Los objetivos de la política pública son expresiones grandilocuentes, pero nunca valores esperados, ¿no? Con mucha frecuencia, digamos que las grandes declaraciones pues no son específicamente o no están nutridas del presupuesto correspondiente o de la gestión correspondiente. Y los formuladores nunca piensan en la capacidad de ejecución de los operadores encargados de implementarlos. Es decir, es muy difícil llevar a cabo una transformación radical del funcionamiento, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la evaluación de una administración pública si ni siquiera hace usted un esfuerzo importante en el funcionamiento y en la selección de los servidores públicos, ¿no? Bueno, tenemos avances y tenemos problemas, ya los hemos estado hablando durante todo este tiempo, se están aplicando tecnologías, se va avanzando en la profesionalización de la gestión pública. Nosotros en el CLAD desde hace muchos años, prácticamente desde el año 2003, estamos haciendo cartas de esta naturaleza y curiosamente algunas de estas cartas son aprobadas por los parlamentos correspondientes, fíjense a qué nivel llegamos, pero luego, digamos, su implementación no es demasiado buena, ¿no? Y simplemente esto, muchas gracias por su atención. Pues no sé si me oye. Muchas gracias, Paco. El mío sí que se debe escuchar. Bueno, sin más, agradecerte la presentación y la ponencia, que a buen lugar a dudas nos deja un poco el panorama latinoamericano. No voy a cortar porque vamos muy mal de tiempo y simplemente voy a presentar a Andrea. Andrea Comte es economista del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, donde dirige el equipo de modelado regional, que trabaja en el análisis de datos regionales y en el desarrollo del modelo Romolo. Tiene un doctorado y maestría en economía por Coripe y es del Departamento de Economía de la Universidad de Turín, de Italia. Fue investigador visitante en el Consejo Nacional de Investigación de Italia, en la Oficina Nacional de Estadística de Italia también, en la Organización Internacional del Trabajo y en el Priberg College de Londres. Fue investigador principal en el Instituto de Economía Max Planck de Jena, Alemania, del 2005 al 2007. Se unió a la Comisión Europea en el 2008, en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en Bruselas, antes de pasar a la Junta, al Centro de Investigación de la Dirección de Crecimiento e Innovación en Sevilla. Es especialista en innovación, finanzas públicas y política regional y es autor y coautor de varios artículos y notas políticas sobre estos temas. Así que sin más, te cedo la palabra, Andrea. Me pongo directamente aquí porque va a ser más fácil. ¿Se escucha? No. En primer
primer lugar quería agradecer al Instituto Andaluz de Administración Pública y los compañeros para la invitación a este evento. Es un desafío personal también porque nosotros estamos a menos de 1 kilómetro de aquí, pero nuestro idioma de trabajo es el inglés, generalmente nos relacionamos con lo que llamamos stakeholders en general en inglés, así que me vais a perdonar si en esta presentación en español por casualidad entrarán palabras en inglés o por supuesto en italiano. Mi nombre es Andrea Conte. Vamos a ver cómo es esto. Esto no funciona. Tampoco. ¿Ah? Ya puede pasar. Ok, perfecto. A menos de 1 kilómetro de aquí hay la Dirección de Análisis Económica, decimos, dell'OTRS, que es el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Es una dirección general encargada sobre todo en tema de análisis de impacto de políticas en muchos ámbitos. Es una dirección general en el policy process, decimos, de Bruselas bastante desconocida, simplemente porque actúa con funciones de soporte horizontal a muchas líneas políticas, a muchas direcciones generales con encargos políticos, como la ECFIN, DG Regio, la DG que se encarga de la política de empleo, pero es la dirección general más grande en absoluto de la Comisión. Aquí en Sevilla tenemos la dirección en concreto que se encarga más de estudios económicos y ingenierísticos. Tenemos actividades que van de Artificial Intelligence hasta empleo, a evaluación de políticas territoriales, que es el enfoque de mi presentación hoy, tema de calidad de los productos en el mercado interno, evaluación de sostenibilidad de medio ambiente y de cambio climático. Así que aquí los casi 400 compañeros que trabajan en Sevilla ofrecen soporte a las actividades que se desarrollan en la línea política de Bruselas. Nuestro papel en el policy process es de soportar y apoyar con evidencia científica, objetiva, neutral y transparente las decisiones políticas que se toman en varios ámbitos, soportando en primer lugar las instituciones europeas, no solo la Comisión, pero también el Parlamento Europeo, ma en general creando comunidades de actores que se interesan a temas que van conectados con el soporte eficiente de la política pública. En nuestro caso trabajamos evidentemente con gobiernos regionales, gobiernos locales y nacionales que tienen un interés en el desarrollar herramientas de evaluación de política pública. Y con Andalucía tenemos una relación en varios ámbitos, más directamente en temas conectados a lo que voy a presentar con la Dirección de Economía. Hemos desarrollado con Esperanza, Manuel, estamos empezando una actividad de cooperación en temas de evidencia, en temas de fondos europeos, pero en general con la Junta en varios ámbitos. Aquí en Andalucía hemos desarrollado actividades que van desde empleo a la evaluación de los fondos FEDER y conectados. Entonces, la Comisión, voy a dar un enfoque más general y luego voy a hacer un zoom en las actividades más directamente conectadas con lo que desarrollamos aquí. En hacer esto os voy a dar ejemplos, no voy a entrar en temas técnicos porque no es la audiencia para este tipo de detalle, pero os voy a dar informaciones sobre dónde nos ponemos en el ciclo de política pública, qué papel juega el tema de evaluación en este contexto y más en general cómo nos relacionamos con las communities de gente que trabaja en estos temas. Empiezo por el aspecto más general en absoluto. La Comisión Europea, también por temas de regulación interna, tiene un historial
largo de enfoque en temas de evaluación de políticas públicas. Evaluación internas, por supuesto, pero más y más estamos entrando en temas de soporte a otras autoridades para la evaluación de las políticas públicas a nivel territorial. Junto al TRC, el Centro Común de Investigación, y el Secretariado General de la Comisión, que es la Dirección de Coordinamiento de todas las actividades de policy que se hacen en Bruselas, han creado varias communities, se llaman Competence Center y Knowledge Centers, listados aquí, que representan lo que llamamos en inglés one-stop shop, un punto de entrada única para todos los stakeholders que están interesados en varios ámbitos. Temas de leyes, temas de estadísticas, temas de nueva regulamentación, todas las personas que están interesadas en temas de bioeconomía, por ejemplo, ahí van a encontrar toda la información sobre estos temas. Como podéis ver, hay varios, y no solo en tema económico, porque la evaluación es una evaluación que se hace en muchos ámbitos, tema tecnológico, tema de sostenibilidad medioambiental, de impacto en varios ámbitos. Aquí estamos desarrollando, por ejemplo, un tema de Artificial Intelligence, el primero a la izquierda arriba, que es una actividad que ha empezado aquí en Sevilla y que es muy interesante también en el tema de visibilidad mediática. Nosotros en concreto trabajamos para lo que se llama el Knowledge Center for Territorial Policies. Hemos desarrollado esto, lo llevamos aquí junto con nuestros compañeros que están en la sede que tenemos en Ispra, cerca de Milano, en Italia, y de aquí coordinamos todas las actividades de soporte de información sobre temas territoriales. Accediendo a esta herramienta podéis encontrar información estadística hecha de la manera más simple posible para favorecer un usuario que no es experto en estos temas. Podéis zoomar e ir da un país a una ciudad, podéis ir en el tiempo y podéis encontrar también un enfoque de natura sectorial. Esto se puede hacer por toda la Europa, pero también damos la posibilidad de reagrupar toda la información estadística para un territorio en concreto en una herramienta como esta. Esto es la página de Andalucía, pero podéis encontrar toda la información estadística para cualquier región de Europa. Esto es parte de la que en inglés llamamos la Better Regulation Toolbox. La mejor regulación es una de las iniciativas claves que se han desarrollado durante la presidencia Juncker. Y esto responde a la idea que se tiene que desarrollar un proceso de policy cycle transparente, cuanto más transparente posible, y que sea enfocado en un debate abierto sobre la evidencia científica que hay, con una clara distinción entre el ruolo y el papel que los investigadores y el soporte científico juegan, o la community de lo que se encargan de evaluación de impacto de las políticas, y lo que trabajan en temas de decisión políticas. La discrecionalidad del ámbito político se mantiene, evidentemente, pero lo que tiene, el informe, toda la actividad que se hace por parte nuestra en este sentido es poner en la mesa toda la evidencia científica, aprovechando el conocimiento que se desarrolla, por ejemplo, en ámbito científico. Entonces, una herramienta importante es desarrollar y estar siempre updated con lo que pasa en tema de investigación científica. Tenemos una relación muy directa con las universidades porque cualquier herramienta nueva que puede permitir una evaluación mejor en varios ámbitos, tenemos que incluirla en nuestro papel de soporte a la policy. Pero manteniendo claro, siguiendo las herramientas y que están indicadas aquí, la responsabilidad que los evaluadores juegan o los que soportan las decisiones de policy y el papel que juegan en el ámbito político, donde la discrecionalidad se sigue evidentemente manteniendo. Aquí no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero podéis ver
fundamentalmente a la izquierda los ámbitos en que se desarrolla un ciclo de soporte a la policy en el ámbito de la mejor regulamentación. Y si vais en esta página web podéis ver en detalle todos los ámbitos donde se soporta este tipo de actividades. Un único comentario en este ámbito, porque se reconecta a lo que voy a decir más tarde, es que por regulamentación todas las actividades legislativas que se desarrollan a nivel comunitario tienen que estar acompañadas por lo que llamamos un análisis de impacto. Entonces, cualquier actividad legislativa, cualquiera, de natura legal, tiene que estar acompañada por un documento estructurado, definido ex ante y creado no por lo que desarrollan la política, ma por instituciones independientes, como nosotros, al interno del papel que jugamos dentro de la Comisión Europea, donde se identifican en cada capítulo los potenciales impactos estimados de forma independiente con esta herramienta científica. Así que una propuesta legislativa va a ser evaluada por el impacto que puede tener, por ejemplo, en tema de cambio climático, generación de empleo, generación de PIB, competitividad, pero también desigualdad y impacto en varios ámbitos, comercio exterior, lo que sea. Esto es importante exactamente para que la cultura de la evaluación siga siendo transmitida y se refuerce no solo a nivel comunitario, pero en general. Evidentemente nosotros empujamos para que este tipo de actividad obligatoria sea extendida también a las actividades que se hacen a nivel nacionales, en muchos países no es así, y evidentemente también a nivel regional territorial. Hacemos a nivel económico, entonces os voy a hablar del análisis económica fundamentalmente, sin entrar en temas técnicos. Y os voy a decir más o menos dónde nos posicionamos. Nosotros podemos tener una policy, una herramienta política, lo que sea, un fondo, y queremos averiguar qué impacto este fondo puede tener en un territorio, que sea España, que sea Andalucía, que sea cualquier país de Europa. Hay dos maneras fundamentalmente que utilizamos para trabajar, con metodologías profundamente diferentes. La que llamamos evaluación ex ante, y iré hablando de esto, y la que se llama evaluación ex post. Las metodologías que se usan por este tipo de estudios son muy diferentes. Y la motivación es la siguiente. La evaluación ex ante, el objetivo de una evaluación ex ante como la que nosotros hacemos, por ejemplo, utilizando este modelo, que es el modelo que gestionamos aquí desde Sevilla, sirve para dar una indicación a los policy makers sobre la trayectoria y la potencialidad de impacto que una medida puede tener, teniendo en cuenta toda, en manera cuanto más sofisticada posible, todas las interacciones económicas entre agentes en el territorio, pero también fuera del territorio. Una medida, por ejemplo, que soporte el consumo en Andalucía de 100 euros, evidentemente no va a generar todo este valor añadido en Andalucía, porque en el consumo andaluzo de 100 euros hay importaciones de productos que son de otras regiones o de otros países. Entonces nosotros intentamos tener en cuenta todo este aspecto. Y hay otro elemento fundamental que la evaluación ex ante no puede tener en cuenta, que es la calidad en la implementación de una política, simplemente porque está hecha ex ante. Estamos intentando y tenemos trabajo con varios economistas importantes a nivel europeo para temas de calidad de la gobernanza y de la eficiencia de los impactos de la política pública. Y llegaremos un día también a eso, pero de momento decimos, es importante tener en cuenta la diferencia entre lo que es ex ante y lo que es ex post. L'ex post es diferente porque generalmente con l'ex ante vamos en la macroeconomía, con l'ex post vamos más a la microeconomía, en el sentido que se hacen generalmente experimentos. Se saca gente que ha participado a un programa de reintegración en el mercado laboral andaluz o donde sea, y se comparan con otra gente parecida que no ha sido parte del programa.
y se averiguan los resultados que estos dos grupos han tenido a distancia de 1, 2 o 5 años. De esta forma, estoy explicando el más sencillo, pero hay muchas maneras de hacer este tipo de análisis, se puede averiguar la eficiencia, la eficacia de esta política en concreto desarrollada por parte de una institución pública. Hoy no voy a hablar del ex post, voy a hablar del ex ante porque es más donde trabajamos nosotros. ¿Cuál es la filosofía y la idea de fondo? Nosotros hemos desarrollado un modelo único en Europa porque no existen modelos territoriales donde Andalucía está relacionada en manera bilateral con Sicilia, con Londres, con Praga, con cualquier región de las 270 regiones europeas. Nosotros tenemos una interacción económica entre todas estas entidades que nos permite averiguar el impacto de una política a nivel territorial en 3 ámbitos fundamentalmente, lo que llamamos directo, indirecto e induce. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros ponemos 100 euros en una economía, eso tiene un efecto directo. Lo digo en palabras simples. Pero estos 100 euros van a generar consumo adicional o inversiones adicionales porque la gente tiene más dinero, tiene estos 100 euros en el bolsillo que le permite gastarse más. Esto genera más movimiento en la economía, andaluza o fuera. Pero también hay un tema de cambiamiento comportamental de los agentes económicos. Os hago un ejemplo muy claro para explicar el concepto. Cuando se habla de impuestos, porque en la fiscalidad es donde es más simple entender el tema comportamental, muchas veces se dice tenemos que subir los impuestos en cigarros y en alcohol. La idea no es solo recaudar más para tema de fiscalidad pública, ma simplemente desincentivar un tipo de consumo. O a veces se habla de poner impuestos sobre la bebida con mucho azúcar, cosas estas. Esto es un tema comportamental. Lo que llamamos nosotros induce effect, efecto inducido de cambiamiento comportamental de los agentes económicos. No voy a contar más en detalle la estructura económica del modelo porque no es el momento para hacerlo. Lo importante, aunque sea en inglés, son las 2 líneas aquí abajo. La descripción sectorial y la descripción territorial que tenemos en este marco para posicionar a Andalucía en el cuadro más complejo de la economía europea. Aquí hablo de Andalucía, pero esto evidentemente se aplica a cualquier región de Europa. Entonces tenemos una representación de los agentes económicos en Andalucía como en cualquier país, por sectores, por territorio, el lugar donde se encuentran, y por lo que son en una economía. Estado, familias, inversores, consumidores. Y esto nos permite también relacionar dentro de una región este tipo de análisis. Esto de todas formas son los 2 elementos importantes en este contexto. Accesibilidad y proximidad de natura económica. En el marco de un sistema de tablas de input-output o de matrices de contabilidad sociales territoriales, juntamos toda Europa a nivel cosiddetto NUTS 2, a nivel territorial. Entonces nosotros podemos relacionar Andalucía económicamente con cualquier región de otros países y este tipo de estudio se hace, por ejemplo, para averiguar la exposición económica y comercial de un territorio hacia otro. Evidentemente ahora podéis ver en la prensa muchos estudios que están analizando el impacto de Brexit. Y de esta forma estudiar las relaciones económicas detalladas, no solo en tema de demanda final, pero de valores intermediarios, de export, de import, todo esto entre un territorio y otros. Y conectamos este análisis de natura económica con un análisis prettamente geográfica y de accesibilidad territorial. Uno de los compañeros que está trabajando aquí, lo he visto antes, está ahí al fondo, Jorge, está trabajando exactamente en esta línea de investigación, donde la idea es utilizar informaciones, big data, los llamaríamos ahora, juntado con informaciones satelitales, para distribuir la población también dentro de una misma región y de aquí mesurar el coste generalizado que supone llevar algo desde Andalucía hasta Cataluña o hasta Lombardía o hasta las regiones rumanas.
Esto evidentemente tiene un impacto en la capacidad de competitividad que vamos a estimar en nuestro modelo, el impacto que cualquier medida empujada, por ejemplo, por la Junta o por el Gobierno Central de Madrid, puede hacer en términos de competitividad para un territorio en concreto. La proximidad sectorial que os comentaba antes es esta del sistema territorializado de tablas input-output. Estos son datos únicos, son datos que nosotros damos a la comunidad, a las comunidades de evaluadores y de instituciones que están interesadas en este tipo de análisis. Y la hemos utilizada ya para varios tipos de ejercicios que hemos conducido en el marco de nuestro trabajo con la Comisión Europea. Dalla evaluación de lo que se llaman Trans-European Network Infrastructures, son las grandes infraestructuras de carretera que se están desarrollando en Europa, de Lisbona hasta Praga, por ejemplo. Análisis de empleo, por ejemplo, hemos publicado hace poco un estudio sobre el impacto del Fondo de Ajustamiento a la Globalización en varios territorios europeos. Este es un fondo que soporta a los trabajadores que están expulsados por el proceso de globalización a través de una herramienta de soporte al income, al rédito. Y hemos hecho también trabajos en tema de decarbonización y de análisis en general más de comercio y de redistribución en tema de consumos. Esto nos permite hacer análisis específica en el tiempo y específica en tema territorial. Nosotros podríamos simular una política que se aplica solo a Andalucía o que se aplica a Andalucía junto con otras regiones, en España o fuera de España. Entonces aquí podéis ver la flexibilidad de este tipo de herramienta. Una política empujada solo por la Junta, por aquí, por ejemplo, o una política que está en el marco de los fondos de cohesión que tocan otras regiones fuera de España, o una política que puede impactar a Andalucía por decisión del gobierno central. Y con esta herramienta flexible hemos desarrollado una actividad horizontal de soporte a varias direcciones generales de la Comisión Europea en el marco del debate sobre la propuesta de marco financiero pluriennal para el periodo 21-27. Hoy mismo se está discutiendo esto en el Parlamento Europeo. Aquí veis la propuesta de la Comisión. Es un proceso que tarda un poco porque esta es la propuesta inicial de la Comisión, luego hay el Consejo y el Parlamento que pueden debatir sobre esto. Así que lo que vais a ver ahora es muy probable que no va a ser el marco financiero oficial que será aprobado para el 21-27. Pero esta es la propuesta oficial de la Comisión. Nosotros, y ya que estamos en Sevilla, lo puedo decir, queríamos también como objetivo poner el marco Sevilla en muchas de estas actividades en el cuadro del proceso de soporte a la Comisión. Puedo decir que lo hemos conseguido, en el sentido que excluyendo la política agrícola, que de hecho se hace en Sevilla con otra unidad, todas las líneas de budget más grandes que veis por aquí, sobre todo la parte 1, 2, parte de Migration and Security, se han hecho en el marco y con las herramientas del OTR6, sobre todo del OTR6 de aquí de Sevilla, utilizando el nuestro modelo. Ahora voy muy brevemente, no sé qué, a indicaros unos ejemplos, así para daros una idea del tipo de política que evaluamos y de cuál política podría ser interesante en el marco de vuestro trabajo. Lo que veis aquí es SWD, aquí se ha perdido una slide, ahora me recuerdo. Vale. El SWD, Staff Working Document, es la referencia al documento oficial de la Comisión que soporta el Impact Assessment que comentaba antes, la propuesta legislativa de la Comisión. Y aquí veis fundamentalmente, y es la manera que tenemos para trabajar, un Technical Report, que es donde se hace toda la análisis técnico-científica, che viene utilizzato come referenza nello Staff Working Document della Commissione, che supporta attraverso nuestra analisi il tipo di impatto esperato che este fondo puede tener a livello europeo e che giustifica la posizione negoziale della Commissione Europea.
respecto al Consejo y respecto al Parlamento Europeo. Dicho esto, nosotros estamos también trabajando con el Consejo, fundamentalmente, y diría en parte también con el Parlamento, en el sentido que no somos partidarios a nivel científico de soporte porque somos parte de la Comisión. Tenemos, por ejemplo, en tema de evaluación de fondos, colaboraciones ahora mismo con regiones italianas, con el gobierno húngaro, con el gobierno de República Checa, y hemos tenido colaboraciones en pasado con otros stakeholders. Así que este trabajo es un trabajo que hacemos siendo Comisión Europea, mas siendo sobre todo un centro de investigación que trabaja en este tema y quiere crear comunidad. Esto, lo Staff Working Document que se refiere al análisis de política de empleo, como os comentaba antes, y aquí dentro podéis ver la análisis macroeconómica general sobre el impacto del Fondo Social Europeo y capítulos específicos como el impacto territorial donde se ha utilizzato el Fondo de Aggiustamento Europeo a la globalización. Todo está online, lo podéis encontrar fácilmente. También en tema de I+D hemos trabajado con los otros compañeros de la DG que se encarga de Research and Development, y aquí podéis ver la referencia al Impact Assessment que ha analizzato il disegno e la proposta de lo que se va a llamar Horizon Europe, Horizonte Europa, que va a sustituir el programa Horizonte 2020, que a diferencia de otro fondo es un programa competitivo. Es un programa donde los fondos no están alocados ex ante a las regiones, ma donde los actores regionales tienen que competir para ganar este tipo de fondos. Y esto es parte del ciclo anuale de evaluación dell'intero portfolio della Banca Europea de Inversione e della evaluación específica de lo que llamamos el Fondo Juncker, que ha tocado también Andalucía, que hacemos directamente junto con la BEI. Es un ciclo anual de trabajo. De hecho, ayer Juncker, en su último discurso al Parlamento Europeo, ha presentado nuestros resultados, que están también referenciados en la nota de prensa que juntamente Juncker, Katainen y el presidente del Banco Europeo de Inversión han sacado sobre las 12 ayer de la mañana. Así que si vais online podéis ver l'ultimo informe con los resultados y la nota de prensa y la información que ayer y hoy he visto ha salido ya en varios medios de comunicación. Ayer estaba ya en El Economista y ha salido un poco en El País, en varios medios. Me voy a concluir. También un tema fundamental se refiere a la gobernanza de los procesos. Entonces nos hemos mudado lentamente desde un análisis que se refiere a la evaluación de fondo, yo pongo dinero en una economía y veo lo que pasa, a un análisis que se encarga de cambios en la gobernanza. Esto evidentemente es más complicado. Pero hemos tenido ya un buen impacto, por ejemplo, en este Impact Assessment, lo que está referido aquí, que ha salido como última comunicación del Vice President Katainen, lo que se encargaba de mercado interno, donde utilizando nuestra herramienta hemos analizado el impacto que 4 líneas de política impulsadas por Bruselas, donde no hay dinero, son solo temas de cambio de gobernanza, la que se llaman Unione del mercato de los capitales, Unione energetica, el mercato singolo digitale e il mercato singolo, pueden tener en términos de impacto económico y de empleo a nivel europeo. Evidentemente, el valor añadido de una actividad de este tipo es que cuando sacamos un resultado que para toda la Unión Europea, evidentemente tenemos todo el resultado desagregado a nivel territorial. ¿Qué más? Voy de verdad a concluir. Hoy nos vamos a Barcelona porque mañana tenemos un evento anual que organizamos juntos con los compañeros de la actividad de análisis cuantitativa regional. Tenemos varios eventos simplemente porque queremos crear comunidad y entonces para mí estoy contento de estar aquí porque podemos impulsar desde hoy también para crear más comunidad aquí con vosotros. Hemos trabajado en varias otras actividades. Me interesa señalarlos, por ejemplo, la última publicación que hemos hecho con la OECD en el Regional Outlook, donde
analizamos el impacto de la automación del trabajo a nivel territorial. Entonces, ¿cuánto podría impactar, por ejemplo, esto? Los robots en la economía de una región. Y estamos trabajando en varios ámbitos en tema de evaluación. En algunos casos directo, en algunos casos soportando lo que hacen evaluación. Me conecto al discurso del ponente anterior sobre el tema de la calidad de la evaluación fuera de Europa. Evidentemente en Europa lideramos en tema de calidad estadística, calidad de la información que nos permite hacer buena evaluación. Y un contexto político que permite empujar para temas de transparencia, esto es evidente. Todos estos temas no están por hecho, no se pueden dar por hecho en otros contextos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ya que la Unión Europea va a empujar más temas de soporte al exterior, por ejemplo, se habla de un reinforce de lo que se llama el External Investment Plan, lo Juncker Plan for Africa. Evidentemente no estamos intentando que los actores en los territorios, en este caso en África, tenemos ya relaciones con los neighborhood countries, los países vecinos de Central Eastern Europe. De aquí en Sevilla trabajamos, por ejemplo, y el mes próximo saldrá un reporte sobre Western Balkans. Estamos trabajando mucho sobre el tema de Ucrania, en el marco de las actividades que van en lo que se llama Smart Specialization, estrategia de especialización inteligente, que es un proceso de governance que exactamente empuja para el soporte a la capacidad institucionales de estos países. Lo estamos haciendo también con África en tema de evaluación de política pública. Hemos tenido en marzo un workshop al Banco Europeo de Inversiones, donde hemos juntado la Organización Internacional del Trabajo, la Banca Mundial, la Banca Africana de Desarrollo del Oeste y varios otros actores y ONG que trabajan en estos temas en África. Pero entonces el tema es no solo para nosotros, el objetivo es no solo lo de hacer directamente evaluación, mas soportar también la cultura de la evaluación dentro de Europa y fuera de Europa. Para hacer esto lo hacemos organizando eventos, sacando papeles, informes y juntándonos directamente con vosotros en contexto cuando se puede. Toda la información está online, os remito aquí en el sitio web, podéis encontrar toda la información del OTRC, de las actividades que hacemos y todas las publicaciones y en general eso es mi correo electrónico y ha sido un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias, Andrea. La verdad que ha sido un placer para nosotros tenerte también y además sabíamos que tenías la complicación, te tienes que trasladarte, con lo cual, como digo, gracias a los dos, tanto a Paco como a Andrea, que han hecho una primera introducción un poco contextualizada, más internacional, como veis, de dos visiones distintas en puntos de trabajo también diferentes, pero que por otro lado nos permiten, bueno, que ahora empecemos a aterrizar. A continuación tenemos una pequeña pausa para un café. ¿Alguien? Bueno, tenemos todavía 5 minutos, me dice Mar, para preguntas. Vale, pues si hay algunas preguntas vamos a utilizar 5 minutos, tampoco vamos a utilizar más, pues si no se lo retrasa mucho más. Así que podemos recoger un par de preguntas. Por ahí hay una, al fondo. Y sí que os pediría a Paco y a Andrea que paséis por aquí para contestarlas. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta al señor Andrea Conte sobre la evaluación de los aspectos sociales desde la Unión Europea. ¿Hay algún organismo parecido al suyo o quizá desde el suyo en el que, aparte del análisis económico y de impacto en el empleo, también se haga un análisis a fondo de las consecuencias sociales y el bienestar social de las políticas? Aquí mismo en Sevilla tenemos la unidad que se encarga de análisis de empleo y skills y ellos trabajan en tema de impacto, sobre todo microeconómico, con herramientas microeconómicas para averiguar el impacto que cambiamientos en el mercado laboral o en la economía en general en los países europeos tienen en tema de desigualdad
y polarización sectorial y de skills. Están también empezando una línea sobre el tema de géneros. Y nada, esto. A ISPRA, que es la otra sede que tenemos ahí cerca de Milano. Hay también los compañeros que se encargan más sobre el tema de análisis específica del Fondo Social Europeo, que está conectado evidentemente a varios de los temas que podrían interesarte. Te puedo pasar los contactos. Una segunda pregunta, por allá. Buenos días. Al secretario general del CLAD, una curiosidad. ¿Por qué marca usted en 2005 el inicio del impulso de la evaluación en Latinoamérica? Y una segunda, ¿cree usted que el marco institucional, por ejemplo, del propio Estados Unidos, en el que el Parlamento tiene sus propios organismos de evaluación, es determinante en el uso de la evaluación? Unos organismos potentes y bien dotados. Gracias. Sí, buenas preguntas las dos. Voy a ver si soy capaz de contestarlas. La primera es porque en el año 2005 se considera en general que es un proceso en el que América Latina empieza a desarrollar económicamente de forma importante. Entonces se considera que entonces viene una especie de década prodigiosa, a partir del cual, pues, mientras que en Europa se produce, por ejemplo, en el año 2008-2010 la crisis económica, y en España en particular, esa década, desde el 5 al más o menos al 15, fue una década magnífica desde el punto de vista económico por el boom de las materias primas y en consecuencia también por la proliferación de proyectos de todo tipo. Y en esa misma medida, pues los proyectos obviamente también pues tenían su conexión con el tema evaluativo, ¿no? Que es lo que realmente hemos estado hablando. Y en el segundo aspecto que tú señalas, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, tanto en los Estados Unidos como en Francia, de alguna manera, que tienen una conexión parlamentaria, tiene más sentido. ¿Por qué? Porque si no, la tentación política es muy grande desde el punto de vista del control. Y en consecuencia, fíjense, por ejemplo, que estos organismos más o menos semi-independientes que, por ejemplo, existen en el Estado español, pues alguna cosa han hecho, pero siempre tienen esta especie de afirmación externa de decir, bueno, esto no se sabe muy bien si lo que están es metiendo el dedo en el ojo o ayudando, digamos, a una determinada política, ¿no? Entonces, en la medida en que se pudiera tener una independencia real, pues yo creo que es positivo. Es el mismo análisis que se realiza en relación con el Banco Central. El Banco Central es independiente relativamente, pero es un poquito independiente. Y entonces un poquito independiente pues genera que la política monetaria, en la medida en que en Europa hay política monetaria, obviamente, que no se hace en Frankfurt, ¿no? Pero siempre es mejor para determinadas actuaciones. Entonces, la búsqueda de organismos que realicen la evaluación con el mayor grado de independencia que se pueda, yo creo que es un elemento positivo para luego lograr resultados. Porque claro, si yo mismo me hago la evaluación, pues tengo la tendencia inevitable a esconder los aspectos más negativos. Eso está claro. Y entonces no se trata tanto de buscar y meter en el ojo a las instituciones con la evaluación, pero sí de detectar de alguna manera los errores, las fórmulas mejores para mejorar, y etcétera, ¿no? Como todos vosotros conocéis, ¿no? En la medida en que los organismos evaluativos son puramente internos, están sometidos al control, y lo que desean los evaluadores siempre es tener un responsable máximo que realmente les haga caso, no que esconda, o que hay un viejo dicho que se dice que en este caso de la evaluación se cumple mucho más, ¿no? Que es, dice que la tendencia que tenemos los altos funcionarios a decirle a los grandes responsables las cosas suficientemente edulcoradas, ¿no? Cuando hay una manifestación de 100.000 personas fuera, decimos, sí, hay unos cuantos que están gritando, ¿no? No, unos cuantos no, son 100.000, ¿no? Entonces, esa tendencia a la edulcoración, pues es que la puede incrementar
muchas veces el responsable político no tiene ninguna gana de que la evaluación diga que el IAP no funciona. Dice, bueno, pues entonces el responsable soy yo, ¿no? Entonces, cuanto más, la libertad absoluta o la independencia absoluta es imposible, pero cuanto más independiente se sea, pues mucho mejor, con independencia de que no se trata tanto de buscar responsabilidades políticas, sino de proponer actuaciones de mejora, ¿no? Bueno, pues vamos acabando. Yo creo que bueno, ha sido una visión bastante general. Permitidme una cosa, precisamente enlazando un poco con lo que estaba diciendo ahora y añadiendo un poco lo que Nuria nos dijo también en el inicio. Precisamente una parte fundamental que se ha considerado desde la Junta de Andalucía, muy bien lo sabéis, muchos de vosotros, es la evaluación ex ante. ¿Por qué? Porque previamente estamos viendo cuáles son realmente los logros que queremos conseguir, y a eso le aplicaremos los proyectos, no al revés, que en muchas ocasiones era un poco lo que estaba diciendo ahora Paco, ¿no? Llegaba el funcionario y decía, no, la medicina que hay que aplicar es esto, y luego ya buscábamos cómo justificarla, como sabéis. Bueno, nosotros siempre hemos creído que una parte fundamental es esta evaluación previa que nos determinará qué queremos conseguir, y en eso están trabajando muy bien tanto los equipos de la Secretaría General como del IAP de manera muy coordinada. Tanto Maite como Omar como Carmen están en ello. Muchas gracias por haber estado. Me vais a permitir que me disculpe. Yo tenía intervención a las 12:30, pero me va a sustituir, sin ningún lugar a dudas, ganáis con el cambio, Carmen Seis Dedos, que es la subdirectora y que, porque me han llamado, tenemos una cosita, pero bueno, ella tiene la presentación previamente preparada y, como digo, ganáis con el cambio. Y aparte ya me perdéis un poco de vista, que tampoco está mal. Vale, gracias y pasamos al café.